Mi abuelo era joyero, o sea, se dedicaba hacía joyas. Este, y los hijos de mi abuelo, o sea, mis tías, todos tocaron instrumentos, pero en casa, como hacían las familias grandes, estaban todos haciendo orquestita de nenes. Bueno, no, mi mamá también pintó, pero eh, así, porque le gustaba, pero no pasó nada. Y la única chiflada que se le dio por hacerse profesional soy yo. Les voy a decir una cosa que es grosera, es grosero. Cuando iban a hacer, vieron que salió la puntita de un lápiz y agarrada una manito. Y atrás de la manita había un bebé y era yo, porque no me acuerdo cuando empecé. Y según mi abuelo y mis familiares, eh, es así, es así. La del lápiz es un chiste, por supuesto, ¿no? ¿Cómo recuerdo a Edo? Bueno, lo recuerdo que era chica, que era una casa muy mágica, ¿no? Porque iba todo el mundo, desde Prat, músicos, escritores, pintores. Entonces era una casa con un clima muy particular, donde uno veía al padre, que era mi viejo, siempre de espaldas dibujando, ¿no? O sea, abrías la puerta del estudio, estaba mi viejo dibujando. Y bueno, y los tres chicos obviamente nos crecimos en ese ambiente y dibujábamos continuamente, ¿no? La recuerdo como una casa realmente mágica y es llamativo porque, no es llamativo en realidad, porque todo el mundo la recuerda así. La gente que fue a la casa de Aedo la recuerda con una cosa de mucha mística, de mucho misterio, cálida. Lo que pasa es que desde muy chiquita yo veía historietas, o sea, mi casa era toda una gran historieta, entonces desde muy chiquita uno consumía historieta en mi casa. La idea fue cuando yo quise empezar a publicar, eso es, ¿no? Bueno, veía a mi viejo y era tan natural el hecho de publicar que yo quería, por ejemplo, ser veterinaria, que quería seguir medicina, pero eran cosas, eran recuerdos y deseos un poco ilusorios, porque en realidad todo me llevaba al hecho de dibujar y al hecho de querer publicar. Bueno, antes que nada, cuando era chica leía muchas historietas, no es que descubrí las historietas de golpe a mis 15 años, pero sí me pasó que había dejado de leer y de dibujar en general, no solamente dibujar historietas, y retomé todo eso y me encontré con las historietas recién en el año 2000, cuando yo tenía 15 años. Mi familia, mi mamá es docente de matemática, mi papá es ingeniero, como que toda mi familia siempre estuvo más cerca del deporte y de la ciencia. Nadie tiene como vocación artística. Mi tía pintaba un poco. Empecé a comprarme mangas, empecé a comprarme la revista Láser que salía en ese momento y la vendían en el Blockbuster de la otra cuadra de mi casa y comprarme mangas que encontraba ahí, todos medio mezclados, no sabía ni qué estaba leyendo, no entendía nada. Y copiabas. Y copiaba y después en un momento quise dejar de copiar y empezar a hacer mis propias formas y no me salía. Y bueno, y me fui a un Fantabaires con mis hermanos a comprar manga y encontré un folleto de la Escuela Argentina de Historieta y dije, bueno, me voy a anotar en este lugar. Trabajé en Pasiones Blancas, eh, en rastro, en todos lados. Cuando mi gran trabajo de toda la vida, sí, fue Columpa, que entré a los, no sé, 15, 16 años, hasta que cerraron las puertas. Pero antes también trabajé con Moschnik en la revista, no sé, Batman o el murciélago se llamaba, que hacía letras, hacía pegatinas. Eh, no, es una carrera larga ¿viste? Que lo que hacemos los dibujantes, que andamos para aquí, para allá. Entonces, si ustedes dibujan, pero empezamos, hacemos esto, hacemos el otro, un poquitito que nos dan en alguna editorial. eh, bueno, bueno, en todos estos años pasé por muchos lugares, hice para el extranjero, tuve la oportunidad de trabajar con intermediarios para para Italia, para Inglaterra, para Estados Unidos, Australia. Yo tuve mucha suerte, a mí me tocó
me tocó una época muy, muy buena, muy buena. Y cuando nazca otra vez voy a hacer la misma cosa. No quiero hacer otra cosa. En serio se los digo. Se lo digo con seriedad, pues yo creo en la reencarnación. La primera vez, como iba tanta gente a mi casa y eran amigos de mi viejo, iba Carlos Trillo continuamente, lo primero que hice fue, me acuerdo, por la revista Periscopio, que creo que era de Dorio, de Jorge Dorio, una historieta de una página con guión de Carlos Trillo que se llamaba Rita y los oficios. No, perdón. Perdón. Esa es la de... Perdón, no, Malvin y compañía. Malvin y compañía. Que era una gatita que la teníamos en mi casa, una gatita negra, y bueno, y la historia se basaba en la cosa diaria, en las aventuras de los gatos y lo que sé, Malvina, ¿no? Así que eso fue lo primero, y salió publicado en la revista Periscopio. Ahí tenías 17... Y ahí era así, después empecé a publicar, digamos, seriamente, esos fueron los primeros pininos, Sí. ¿no? Sí, más o menos, 17 Sí. años. Y por ahí. después entonces yo encontré una publicación de revista Humor Ajá. del año 79 que te daban la bienvenida y con Rita y los oficios Sí, que ahí hacías está. con Lucía Capozzo. Lucía Capozzo, la mujer de Sacomano. Sí, ahí empezamos como más profesionalmente, ¿no? En una revista grande, bueno, una tirada impresionante. Sí, duró poquito porque nos apedreaban los lectores, ¿no? No caímos bien al electorado masculino, digamos. Nada, no estaban acostumbrados a ver a una dupla de dos mujeres, una dibujante y otra guionista, publicar. No estaban acostumbrados en esa época. Así que bueno. Y perdón, ¿era lo que le molestaba a los lectores, era el contenido de la historieta o que eran dos mujeres? No, que éramos dos minas, porque el contenido era un contenido, nada, casi inocente, eran gags. Éramos minas, no estaban acostumbrados en ese momento. Y además hicieron mucha bambolla, porque Cassioli nos presentó como la de Wonder Woman, yo qué sé. Entonces eso provocó como una cosa medio ríspida, ¿no? Nada más, eso fue... Y duró muy poco. Cuando estaban historietas reales, las otras chicas, mujeres que estaban en historietas reales ¿Quiénes eran? Power Paola, Clara Lagos y Caro Chinaski. Y Power Paola en ese momento conoce a Yoris y deciden hacer un grupo de mujeres internacional, de mujeres historietistas, con ellas en ese momento sentían que había muy pocas mujeres, con las que conocían... que tenían una relación. Y Paola solamente nos conocía a nosotras y a Delius. Entonces nos invita a las 4 a formar parte de Chickson Comics, que así le pusieron de nombre al grupo. Y por su lado, Yoris invitó a otras amigas de él a que formen parte del colectivo, que vivían en Europa. Sí, todos vivían en Europa. ¿Eso en qué año? Esto, si no me equivoco, fue en el 2000... Tiene que haber sido en el 2008, porque Chickson Comics estuvo festejando este año que cumplían 10 años, así que sí. Bebeda, si yo les cuento Bebeda, no nos alcanza todas las horas de grabación. No les alcanza. Pero de todas maneras, por esas cosas del destino, con mi mamá hemos tenido que ir en hoteles, en pensiones, mudarnos de aquí para allá. Y yo me iba con mi mesa de dibujo y desde ahí trabajaba. Nunca tuve padrinas, de tonta nomás, pero nunca tuve padrinas. Había que pagar el hotel, la pensión, todo eso. Ponía mi mesa de dibujo y después tenía que documentarme. Tenía que salir por las librerías, por donde fuera a documentarme. Y siempre estudiando. Hacía lo que tenía que hacer. Me acuerdo cuando hubo la revolución, esa que andaban los aviones. Yo vivía en la calle Belgrano, no sé cuál número era, no me acuerdo. Belgrano y Piedras, algo así. Y en el 8º piso tenía mi estudio, ¿no? Y desde mi mesa de dibujo veía los aviones que volaban y que tiraban metralla. Yo decía, ¿pero qué está pasando? Es una historieta esto. En el campo de la historieta me parece que se marca más porque fue siempre un género, fue siempre hecho por tipos. La historieta es una profesión, a ver, ¿cómo puedo explicarlo?
Desde siempre la hicieron los tipos, la hicieron los hombres. No había mujeres historietistas en la década del 30 ni en la década del 40, no había directamente. Entonces, era raro ver una mujer haciendo historieta. Después, bueno, salió Marta Barnes en la década del 50, creo, ¿no? Más o menos por ahí. Lo que pasa, yo les voy a contar. Sí. Esta carrera es muy dura. Muchas chicas que son buenísimas, muchísimo mejores que yo. Lo que pasa es que se han casado, han tenido muchos hijos a lo mejor, y esporádicamente han entregado una historieta. Hay que estar de día y de noche dibujando. Muchas chicas no podían, yo pude hacerlo. Sí. Yo pude hacerlo, tuve la oportunidad. Digamos que es mi destino hacerlo. No soy la mejor, pero ni de lejos. Que soy buena lo reconozco, pero no soy la mejor. Ni la primera ni la mejor. Simplemente, no sé, se me dio la vida para hacer eso y tuve la oportunidad. Otras personas se llenan de hijos a lo mejor o de problemas de otra índole. Yo no, yo tuve una buena esposa. Mi esposa se murió hace 4 meses. Bueno, un esposo maravilloso. No tiene nada que ver con el dibujo, era bancario. Que me bancó. Tengo una hija maravillosa que tampoco tiene nada que ver con el dibujo, que es traductora pública y profesora de inglés, que me banca. Así que he tenido gente alrededor que me ayudó. Eso es fabuloso, es fabuloso. Y mi marido siempre me ayudó y me dejó ir aquí. Yo hice teatro, canté en zarzuela, todas esas cosas. Él me dejó, me tuvo confianza. Eso es fabuloso, fabuloso. Sí, yo ya había empezado a hacer Poncho Fue más o menos para la misma época en la que empecé a buscar editores para el libro de Pelusa. Estaba recién empezando con Poncho Fue. Lo que me pasó con Poncho Fue que ahí como que sentí realmente que si no había editor o no había alguien que me validara, yo igual necesitaba dibujar esa historieta desde el principio hasta el final y la iba a hacer aunque quedara guardada en un cajón porque necesitaba mucho hacerla. Como esa sensación de esto no lo puedo parar, no lo había tenido nunca con ninguna historieta. Nada, bueno, ya saben que la historieta viene como de una experiencia mía que me dejó muy mal. Y nada, y en ese intento en tratar de entender por qué yo me había dejado llevar por toda esa situación o por qué me había puesto en ese lugar, nada, como que empecé a desmenuzar un poco cuáles eran los mecanismos que tenía la relación por los cuales yo había pasado por todo eso y tenía muchas ganas de contarlo. Me pasó que en el transcurso de todo eso al principio fue como algo gratificante cuando escribí el guión, después como que tuvo varias etapas el proceso del libro. Después dejé encajonado el guión durante bastante tiempo hasta que empecé a ir con esta misma psicóloga que me recomendó que siguiera, pero lo tuve encajonado durante bastante tiempo pensando como no puedo enfrentarme con esto ahora porque seguía estando muy mal. Lo retomé. Durante un tiempo estuvo buenísimo la sensación como de uy, estoy contando esto, estoy haciendo mi primer libro, mi primera novela gráfica, lo que siempre quise hacer, como estaba como muy confiada en lo que estaba contando. Y nada, así transcurrió el segundo año, que fue el que más le puse a la parte de dibujo, y el tercer año volvió a ser como un año de crisis porque empecé a dudar de todo lo que estaba haciendo, de todo lo que estaba contando. De nuevo me agarraron un montón de dudas sobre mí misma. Había algo dentro de la lógica de lo que pasaba en Poncho Fue, que era que mi exnovio o este personaje, digamos, pero digamos mi exnovio, la persona real, todo el tiempo ponía en duda todo lo que yo estaba diciendo sobre mí misma, no me creía. Entonces había algo de que yo terminaba dudando de mí misma, inclusive como si estuviese él conmigo aunque no estaba. Entonces yo iba y venía mucho entre esa duda de ¿estoy contando la verdad o estoy contando algo que es como estoy tratando de manipular al que me está leyendo? Porque él me decía que yo lo manipulaba. Entonces tenía como altibajos en donde desconfiaba de mí misma y altibajos donde decía no, esto pasó así. En el medio de que estabas haciendo En el medio de que estaba haciendo la historia. Entonces nada, ese ir y venir todo el tiempo me llevaba a un montón de crisis en donde yo lloraba y paraba y después seguía dibujando y después volvía a parar. Era como una pelea mental contra una especie de locura y de paranoia que estaba viviendo.
con una especie de germen que él había dejado dentro de mi cabeza. Entonces, nada, era como que hacer el libro también era ir pateando eso para afuera mientras lo estaba dibujando. Me imagino que después vienen las críticas y al ser algo que conecta con lo autobiográfico debe ser como un poco duro. Sí, en realidad a mí las críticas técnicas nunca me afectaron en lo más mínimo, o sí, pero digamos... Por decir en técnicas, un- pero digo, no sé si... Pero sí me afectaron las críticas de los que sentí que no me creían, porque era de nuevo poner esa voz de mi exnovio, otra vez volver a escuchar a alguien diciendo, esto no es así, esto no sucede de esta manera, gente que ha dicho como qué exageradas que son estas conversaciones, nadie habla de esta manera, o la verdad que son dos idiotas los personajes, no sé, cosas que tenían que ver como con algo muy personal y que a mí me volvían a afectar porque volví a escuchar como esa voz en mi cabeza que me estaba diciendo, en realidad esto es toda una invención tuya, no está pasando nada de esto, está todo bien y vos te inventaste todo este problema. Nada, entonces todo eso a mí me afectaba. Y en realidad fue como una etapa posterior. O sea, yo la verdad es que al día de hoy ya pasé por eso y siento que ya está, que ya sobrepasé esa voz que dice que todo eso es mentira. Pero sí me quedé con todo lo que pasó después como positivo con el libro, que es que yo un poco esperaba mientras lo estaba haciendo que alguna otra persona, más que nada porque hablaba con mis amigas y a mis amigas les habían pasado cosas parecidas, pero lo que más me gustó después del libro fue eso, fue recibir como mensajes de gente, aparte completamente inesperados, o gente muy, muy agradecida por cosas que había visto en el libro, gente que se separó porque leyó el libro, gente que después de separarse entendió un montón de cosas, hombres que entendieron que estaban haciendo cosas que no estaban muy copadas leyendo el libro, como que todo eso para mí después fue como gratificante, pese a todo ese proceso que para mí fue tan difícil de hacer el libro. Y a mí me costó mucho. No sé si por ser mujer o por llamarme Brescia. A mí me la hicieron muy difícil. Lo que uno puede pensar que se me simplificó el camino por ser la hija de o por ser Mina. Por ser Mina se me complicó muchísimo. Y además tenía el agravante, me llamaba Brescia. Entonces a mí se me complicó mucho, me hicieron pagar eternamente un derecho de piso muy injusto. Bueno, a mí no me hicieron sentir eso, pero sí cuando tenía que cobrar. Porque todos los varones cobraban más que yo. Eso fue siempre, en todos lados, en todos lados. Yo trabajaba a la par, entregaba a la par, eso me pasó en Columba, en muchos lugares, a la par de los varones, y siempre me pagaban menos. Bueno, pero ustedes saben que es así, es ahora que estamos escalando un nivel para todos. El que vale, ¿no? Por lo que vale, no por el sexo. Creo que fue difícil, a mí no me resultó fácil publicar. Igual publiqué porque yo soy una topadora, o sea, mi meta era publicar y nada, ¿viste? Era como, no me importa quién dejaba en el camino, ¿viste? Y entonces publiqué, pero no fue fácil. No fue fácil porque había mucho tipo, había más machistas antes que ahora, me parece. Hay mucho dibujante, no sé, por ahí ahora también hay. Ese, ustedes fíjense en la edad que yo tengo. Yo estoy remando, como las chicas de ahora estamos remando. No queremos avasallar a los hombres, al contrario, queremos estar al lado. ¿Qué lugar le dio el hombre si la mujer no empujaba? La que empieza con Línea Peluda como en un grupito muy chiquito de autoras en Instagram es la Cope. La Cope dice, hagamos algo. Yo había marchado ya en la marcha del 8 de marzo con un grupo de historietistas y habíamos dicho como qué bueno que sería, porque las cineastas marchaban todas juntas, qué bueno que sería marchar todas las historietistas juntas en un grupo como con una bandera. Se nos empezaron a ocurrir 1.000.000 de ideas y justo la Cope manda esto y como que yo empalmo con lo que habíamos hablado antes. Ese grupo que habíamos tenido originalmente se llamaba Línea Peluda, así que yo le termino poniendo el nombre de Línea Peluda al otro grupo también, que me parecía que iba bien como simbólicamente con lo que representaba el grupo.
Y nada, y se empieza a armar un grupo de WhatsApp que se volvió una locura porque todo el mundo agregaba gente y terminaron siendo no sé cuántas personas en el grupo de WhatsApp. Nada, fue muy espontáneo, esa es la palabra, como que todas tenían muchas ganas de participar. Yo soy fuerte, yo puedo. Nosotras podemos. Pero siempre se creyó que la mujer la tenía que amparar el papá, el abuelo, el marido. No. Tiene que ayudar, tiene que estar al lado, no quiere decir arriba. Qué pena que no lo fuéramos. Sí. Bueno, Sí, hija. No, pero- Bueno,